Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva tutoría de Alfomate. Para el día de hoy les presento el siguiente video que se trata acerca de los números racionales. Bueno, ¿en qué consiste un número racional? Básicamente, un número racional se caracteriza por ser una fracción, ¿verdad? De esta forma, A entre B, donde nos han enseñado que A y B, ¿verdad? Son dos números entre los cuales quiera, con la condición de que el denominador sea distinto del cero. En este caso, básicamente lo que tenemos que tomar en cuenta es que el denominador no puede ser cero, no cero, ¿verdad? Y podemos ver algunos ejemplos, como por ejemplo el caso de un medio, ¿verdad? 2 tercios, 3 cuartos, 4 quintos y así sucesivamente. Tenemos muchos números conocidos, ¿verdad? Que se pueden partir como fracción. Geométricamente nos han enseñado que una fracción la puedes ver como si fuera un chocolate. Por ejemplo, que un chocolate, un medio, significa que tengo un chocolate y lo quiero partir en en dos partes iguales. Entonces se puede partir en dos partes iguales. ¿Ves? Por ejemplo, si tenemos 2 tercios, ¿verdad? Sería 2 tercios. En este caso, tendríamos el número 2, ¿verdad? Y tendríamos tres partes del número 2. En otras palabras, si tenemos un medio, sería un chocolate partido a la mitad. Y así sucesivamente hay montones y sin números de situaciones, ¿verdad? Una de las cosas más curiosas, ¿verdad? De estos números racionales es que se caracterizan por tener una expansión decimal, ya sea finita, ¿verdad? La cual nos dice que en este caso el número racional tiene fin, ¿verdad? Por ejemplo, un medio, ¿verdad? Un medio es equivalente a 0,5. Y también hay una otra clasificación que es infinita periódica. ¿Qué quiere decir con infinita periódica? Que al final el número racional tiene periodo. Por ejemplo, podemos poner, por ejemplo, 2 tercios, que son equivalentes a 0,666 puntos suspensivos, y al final lo que tienes es un periodo de 0,6 periodo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces tenemos dos clasificaciones, que sería finita cuando tiene fin e infinita cuando periódica, en este caso tiene periodo. Ahora, ¿qué relación tienen los números racionales en la recta numérica? Bueno, básicamente ustedes aquí pueden ver y apreciar que estos son números enteros. Que a la hora de graficar cada número, ¿verdad? Vea que tengo un medio es 0,5, luego tengo un cuarto, que esto es menos 0,25, 3 cuartos es 0,75, menos 4 quintos sería menos 0,8, ¿verdad? Y 2 tercios sería 0,66 periodo, creo que si no me equivoco. Entonces, usted lo que puede hacer es relacionar cada uno de estos de acuerdo con la recta numérica. Por ejemplo, un medio se encontraría entre 0 y 1, ¿verdad? Pero partido a la mitad. Entonces aquí ponemos un medio, menos un cuarto, como es menos 0,25, sería en sentido negativo, ¿verdad? Con respecto a 0. Entonces, digamos que un menos un cuarto sería como por aquí. Si aquí está la mitad de una parte, entonces aquí sería menos 0,25. En este caso, lo mismo que decir menos un cuarto. 3 cuartos, que es 0,75, sería como por acá. Digamos que por acá. 2 tercios, digamos que 2 tercios sería como por acá. Y así sucesivamente vamos a tener un sinnúmero de números, ¿verdad? Obviamente, mientras más grande sea el denominador, ¿verdad? Va a tender a cero, ya sea, si el número es negativo, se va a ir acercando más a cero aquí. Y si el número es positivo, por ejemplo, como 3 cuartos, mientras más grande sea el denominador, pues se va a ir acercando más a cero. Y así sucesivamente. Ahora bien, tenemos operaciones con números racionales, las cuales son muy importantes a la hora de resolver ejercicios asociados con operaciones combinadas, ¿verdad? De números racionales. El primero de ellos es la suma y resta de fracciones homogéneas. ¿Qué significa fracciones homogéneas? Significa que tienen mismo denominador, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Y heterogéneas
es cuando tienen el denominador diferente. ¿Sí? Diferente denominador. Entonces, si tenemos una suma como la siguiente, A entre B, o una resta más menos, ¿verdad? En este caso, A entre B más menos C entre D, puede ser suma, puede ser resta, es todo lo mismo que conservar el denominador y sumar o restar los numeradores, ¿verdad? De manera similar, sucede para la resta, pero con la diferencia de que cuando tienen el diferente denominador, entonces va a quedar de esta forma. Hay un método que se llama el método de la carita feliz, el cual dice, multiplicamos A por D, ¿verdad? Y sumamos o restamos, dependiendo de la que tenga la situación, de la fracción, ¿verdad? B por C, y eso va en el numerador. Y B por D iría en el denominador, básicamente. También tenemos la multiplicación de números racionales, en la cual, ¿verdad? Trata acerca de esta situación. Si tenemos una multiplicación de números racionales, nos va a quedar de la siguiente manera. Multiplicas numerador con numerador y denominador con denominador. Y esto no quiere decir A por C entre B por D. En el caso de la división de números racionales va a ser en cruz. Entonces, multiplicas A por D, ¿verdad? Y esto va al numerador. Y B por C iría al denominador. Ahora tenemos un ejercicio, el cual nos pide resolver la siguiente operación. Entonces vamos a poner en práctica esos conocimientos anteriores. Como al igual que en los números enteros, siempre hay que desarrollar como prioridad número 1, ¿verdad? Si tenemos potencias, ¿verdad? En este caso, si tenemos potencias o raíces, ¿verdad? Luego, después de ahí, se resuelve el paréntesis. Después de ahí, iría multiplicación o división, ¿verdad? Y por último, se hace las sumas y restas. Entonces, estas 4 prioridades son importantes tenerlas en cuenta. Entonces, para este caso, como no tenemos paréntesis, ¿verdad? Ni tampoco tenemos potencias como prioridades de paso, entonces vamos a ver si tiene multiplicación o división. Notemos que esto tiene multiplicación y esto tiene una división. Entonces, a partir de ahí, si trabajamos la multiplicación, podemos ver que 3 por 4 nos da 12 y 4 por 12 nos da 48, ¿verdad? Luego tenemos una resta, ¿verdad? Este signo lo dejamos ahí y trabajamos con la división. Tenemos que 3 por 6, en este caso, sería 18, ¿verdad? Y 5 por 21, ¿verdad? Que se los dejo para que lo hagan en la calculadora, pero esto básicamente es 105, ¿verdad? Por ahí se los dejo de paso. Entonces ya teniendo estas dos operaciones hechas, ¿verdad? Nos faltaría esta otra, que sería un medio, y sumamos esto y restamos esto. Entonces ya aplicando el método, veamos que para sumar o restar fracciones en este tipo, vea que en este caso son fracciones heterogéneas, pero podemos simplificar un poquito algunas fracciones, ¿verdad? Como lo es en el caso de 12 entre 48, que si vemos, 12 tiene cuarta, que en este caso sería la cuarta de 2 es 3, y la cuarta de 48 en este caso sería, vamos a ver, cuarta de 48 sería 12. Entonces ponemos 1 entre 2, más 3 entre 12, menos 18 entre 105. ¿Verdad? Y a partir de ahí entonces tenemos, ¿verdad? Podemos simplificar un poquito este de acá, todavía más, para terminar de resaltar. Pero 3 entre 12 básicamente sería un cuarto. Un cuarto, entonces tendríamos un medio. Bueno, voy a borrar un toquecito aquí. Vamos a simplificar un poquito esto. Y entonces esto sería básicamente nada más y nada menos que un cuarto. Si bien esto se los voy a dejar ejercicio para que lo realicen, pero vamos a trabajarlo más que toda esta partecita. Entonces tendríamos, si tenemos una suma de fracciones heterogéneas, quedaría que 1 por 4 es 4, ¿verdad? Más 2 por 1 que es 2 y 2 por 4 que es 8.
Y bajamos el otro, que sería menos 18 entre 105. Entonces sabemos que 4 más 2 nos da 6, ¿verdad? En este caso nos da 6. Todo esto dividido entre 8. Pero 6 dividido entre 8 lo pueden simplificar un poquito más, ¿verdad? Y eso sería 3 cuartos menos 18 entre 105. Ahora, esto de acá se los voy a dejar como ejercicio para que lo realicen, ¿verdad? Y para que lo tomen en cuenta. Eso sería una operación de fracciones heterogéneas, ¿verdad? En la cual tendría que aplicar una de las propiedades. Si no la recuerdan, pueden retroceder un poquito más atrás el video para que así lo puedan trabajar de la siguiente forma, ¿verdad? Eso es una resta de fracciones heterogéneas. Y bien, este ejercicio al final les va a dar 81 entre 140. Entonces ahí lo pueden verificar, ¿verdad? Luego también tenemos otras propiedades, ¿verdad? Que aparte de ver las propiedades de multiplicación, división, sumas y restas de fracciones o de números racionales, ¿verdad? Tenemos la propiedad del exponente negativo, el cual nos indica que la fracción elevado a un número negativo, ¿verdad? Entero negativo en este caso, se me olvidó decirles que n pertenece a z, que aquí n pertenece a z y que m y n pertenecen a z, ¿verdad? En este caso las potencias, los exponentes. Entonces, cuando tengo un número racional elevado a un exponente negativo, esto es lo mismo que darle vuelta al numerador y al denominador. Entonces me quedaría b entre a, todo esto elevado a la n. En la otra, tenemos que a entre b elevado a la n es lo mismo que distribuir el exponente a cada una de sus bases, ¿verdad? Eso es para cualquier n en z. Y esta propiedad de acá, esta propiedad es muy conocida, ¿verdad? Que es potencias de igual base, ¿verdad? Potencias de producto de igual base, que es igual o parecida a la de los números enteros. Entonces esa la vamos a dejar por ahí. También tenemos esta otra, que esta es división de potencias de igual base. Y la quinta propiedad, que es ya muy conocida, ¿verdad? Pero que es que toda base, ¿verdad? Elevado a la cero nos da 1, ¿verdad? Siempre y cuando esta base, ¿verdad? Sea distinta a cero, ¿verdad? Básicamente por ahí. Tenemos este otro ejercicio para realizar, el cual lo vamos a trabajar poco a poco para que vayan bien. Entonces, por ejemplo, 2 tercios elevado a la 3 por 2 tercios elevado a la 4. Si ustedes ven y quieren retroceder más atrás, esto es básicamente decir 2 tercios elevado a la 3 más 4. Conservo base y sumo exponentes, ¿verdad? Tenemos aquí una resta donde tengo 4 tercios por 3 quintos, pero esto es lo mismo que utilizar la propiedad de multiplicación, ¿verdad? De números racionales, que sería 4 por 3, que sería 12, y 3 por 5 nos da 15. Después aquí tenemos una propiedad con un exponente negativo, entonces esto quedaría al revés, 4 entre 6, ¿verdad? Y como esto está elevado a la 1, es lo mismo que 4 entre 6, y esto multiplicado por 2 tercios elevado a la 3. Si bien podemos revisar que 4 entre 6, ¿verdad? Es equivalente a decir 2 entre 3. Se le puede sacar la mitad. Y a partir de ahí podemos ir analizando un poquito más a fondo. Este 2 entre 15 usted lo puede simplificar, ¿verdad? Si usted ve 2 entre 15 tiene tercera. Entonces esto básicamente tercera de 12 es 4, ¿verdad? En este caso tercera de 12 es 4. Y tercera de 15 es 5. Entonces esto nos quedaría de esta forma. Entonces nos quedaría 2 tercios. Y como tengo 3 más 4, ¿verdad? 2 tercios de 3 elevado a la 3 más 4 sería 2 tercios elevado a la 7. Menos 4 quintos más. Y vemos que tengo 2 tercios multiplicado por 2 tercios elevado a la 3, que esto sería
2/3 elevado a la, vamos a ver, a la 3 más 1. En esto es lo mismo que decir 2/3 elevado a la 4. ¿Verdad? 2/3 elevado a la 4. Finalmente, si ustedes resuelven eso ya más adelante, aplicando las propiedades, les va a quedar de la siguiente forma. Entonces, 2/3 elevado a la 7 menos 4/5 más 2/3 elevado a la 4. Esto les va a quedar aproximadamente de esta forma. Menos 5.948 entre 10.935. Esa sería prácticamente la operación. Y bien, tenemos un ejercicio ya para cierre, ¿verdad? Que es un ejercicio aplicado de resolución de problemas para números racionales, el cual es muy útil en la vida cotidiana. Cuando vamos a solicitar un descuento en algún artículo, ya sea ir a un hotel y pedir un descuento o solicitar un descuento en una ropa y así sucesivamente, porque no solo son descuentos, se trabaja con descuentos, también se trabaja con impuestos de ventas como el IVA, impuesto de la renta y así sucesivamente. Entonces, para este caso, se escogió un ejercicio que fuera basado en descuentos, el cual dice lo siguiente. Ella visitó un hotel que cuesta 43.000 colones la noche en Guanacaste. El dueño del hotel le realiza un 10% de descuento. Entonces nos dicen que cuánto termina pagando al final. Hay personas que lo pueden resolver de una manera y otros de otras. Y es válido. Entonces saben que el 10%, ¿verdad? Básicamente 10%. Esto es equivalente a decir 10 entre 100. ¿Verdad? Ahora, cuando ustedes aplican un 10% de descuento, ustedes de un artículo, ¿verdad? Ustedes pueden hacerlo de esta forma, que es la forma más sencilla. 43.000 por el 10%, que sería 10 entre 100, ¿verdad? Esto va a ser equivalente a lo siguiente. Si ustedes más adelante, ¿verdad? Esto básicamente va a ser lo siguiente. Vamos a ver. Tenemos un problemilla ahí. Ya lo vamos a seguir. Vamos a seguir trabajando con esto. Ok. Estábamos aquí, ¿verdad? Teníamos el 10% de descuento. Y esto es igual a 10 entre 100. Pero básicamente esto es tomar esto. 43.000 y multiplicarlo por el 10%, que sería 10 entre 100, ¿verdad? Entonces toman 43.000. Ya si lo quieren hacer en calculadora lo hacen, ¿verdad? Y 43.000 por el 10% de descuentos, básicamente lo que le aplica son 4.300. Entonces, nos que pregunta aquí es, ¿cuánto termina pagando al final? Ya con tener el descuento, entonces lo que hacen es descontarle 43.000, de 43.000, 4.300. Y al final, estos se resumen en, en una operación que 43.000 colones menos 4.300, Alien termina pagando al final 38.700. Y bien, esto es un problema de aplicación, ¿verdad? De los números racionales, en el cual hay que tomar en cuenta, considerar que el 10% de un número, ¿verdad? O de algo, sería 10 entre 100. Otros pudieron haberlo hecho diferente. En lugar de aplicar, sacar el 10% del artículo y hacer la resta, pudieron haber hecho lo contrario. Bueno, si yo le aplico un 10% de descuento, tengo que pagar el 90%. Entonces ustedes toman el 90%, que esto es 90 entre 100, y eso es válido, ¿verdad? Porque 90 entre 100, ustedes toman 43.000. En lugar de un 10, ponen un 90, ¿verdad? Y al final les termina dando esta cifra de acá, ¿verdad? Y bien, básicamente eso es todo por hoy. Les agradezco mucho la atención que tomaron en este tiempo
y los invito a que se suscriban al canal para otros videos, de verdad. Espero verlos en otro próximo video, ¿verdad? Esperamos que sea el video acerca de los números reales, ¿verdad? Para ir más a fondo y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Chao.